Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar y a dar continuidad a nuestra serie de conferencias. En este momento vamos a iniciar con ciencia de datos aplicadas al transporte. Nuestro moderador será el doctor David López Flores, quien llevará esta mesa de trabajo. Doctor, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y por venir. Y bueno, como ya nos presentaron, vamos a presentar una mesa que es Ciencia de Datos aplicada al transporte. Aquí tenemos un panel de expertos que nos ayudarán a discutir cuál es la intersección entre los datos y el transporte. Entonces, primero voy a presentarlos brevemente y ya después iremos a la sección de las presentaciones. Nos acompaña el maestro José Castro Ramírez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el maestro Francisco Granados Villafuerte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el doctor César Jaime Montiel Moctezuma del Instituto Mexicano del Transporte, el doctor Alonso Benítez García del Politécnico, aquí el de casa, y el ingeniero Fabián Leonardo Alfonso Sabogal, perdón, de Grupo CISA. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a las presentaciones. Por favor, el maestro José Castro, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes, compartir este espacio y vamos a hablar un poco acerca de este tema de ciencia de datos aplicada al transporte. Y bueno, vamos a iniciar la plática con qué es la ciencia de datos. Básicamente, la ciencia de datos es una disciplina matemática que incluye algoritmos de estadística y utiliza la herramienta de programación para extraer conocimiento útil en grandes cantidades de datos. ¿Qué aporta el transporte? Pues va a aportar una metodología científica que nos va a estar siendo útil para estudiar el comportamiento de los datos. Con estos datos podremos generar escenarios que van a ser idóneos para realizar una decisión oportuna con respecto a las operaciones en materia de transporte. ¿Cómo se integra la ciencia de datos en el transporte? Pues básicamente esta integración la podemos realizar mediante diferentes fuentes de información, como lo pueden ser GPS, sensores, aforos vehiculares, encuestas, entre otras fuentes de información. Y básicamente esta ciencia de datos nos va a permitir pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva y vamos a estar conociendo o identificando cuáles son los patrones de los datos que vamos a estar analizando, y con esta información podríamos estar anticipando ciertos comportamientos y apoyar decisiones políticas. La ciencia de datos tiene una amplia variedad de aplicaciones en materia de transporte. En materia de transporte no debemos olvidar que uno de los objetivos esenciales es desplazar mercancías o personas de manera segura. Es por ello que esta presentación la voy a centrar en la seguridad vial. ¿Qué podemos identificar o qué información útil podemos obtener con esta ciencia de datos? Pues básicamente podríamos estar identificando zonas de conflicto, horarios críticos y factores de riesgo. Con esta información nosotros podemos implementar diferentes estrategias para poder mitigar las eventualidades de los hechos de tránsito y estar en condiciones de incentivar la seguridad de todos los usuarios o de las mercancías. Me permití desarrollar un pequeño ejemplo de la aplicación solamente de algunas de las herramientas de la ciencia de datos. Para ello consulté datos directamente del portal de datos abiertos, particularmente de los incidentes viales reportados en la Ciudad de México por el C5. Esta base de datos que yo estuve analizando fue del periodo 2016 al año 2024. Podemos observar cuál es la distribución espacial de esos hechos de tránsito registrados, y para esta base de datos se contempló un poco más de 1.700.000 registros. Después de un proceso de depuración de esa información obtenida directamente del C5, se quedó una muestra de 616.000 registros aproximadamente,
los cuales podríamos estar analizando de manera muy sencilla con la estadística tradicional. Podríamos estar detectando que la mayor cantidad de hechos de tránsito se centran en la alcaldía Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Continuando con este análisis estadístico, nosotros podríamos estar caracterizando los hechos de tránsito en función del día de ocurrencia y del horario de ocurrencia. Podemos observar que principalmente para los días viernes y sábado, después de las 14 horas hasta las 21 horas, es cuando se registra mayor cantidad de hechos de tránsito en la Ciudad de México. Estos dos primeros análisis nos pueden dar una idea de cuál es el comportamiento de los datos, sin embargo, siguen siendo resultados muy agregados. Necesitamos tener mayor conocimiento sobre los datos. Es por ello que se recurre a algunas metodologías o algoritmos, principalmente de estudio, para identificar las zonas con mayor densidad de hechos de tránsito. Podemos observar en este mapa de calor que existe una gama de colores, de color azul a color rojo. Las tonalidades de color azul nos van a estar indicando baja ocurrencia de hechos de tránsito, y las tonalidades en color rojo van a estar evidenciando que existe mayor concentración de hechos de tránsito. Y bueno, con este análisis de densidades nosotros podemos estar identificando algunos corredores viales en los cuales se tenga mayor concentración de hechos de tránsito, pero aún sigue siendo un tanto agregado estos resultados, y particularmente podríamos estar detectando las intersecciones con mayor frecuencia de hechos de tránsito. Particularmente aquí se obtuvieron 87 intersecciones que representan aproximadamente el 7% de los datos analizados, y solamente para que ustedes se den una idea, la Secretaría de Movilidad reportó que existen poco más de 18,000 intersecciones solamente en vías primarias. Esa es la gran utilidad de la ciencia de datos, ¿no? Podemos estar detectando patrones ya muy específicos, y lo que procedería aquí pues es ir directamente a campo y observar cuál es la situación prevaleciente en estas intersecciones para poder aplicar algunas estrategias de mejora. Otra de las técnicas que se utilizan en la ciencia de datos es la agrupación o clusterización de los datos que estemos analizando. Con esta agrupación nosotros vamos a generar clústeres que van a permitir identificar estas zonas que tengan características en común. Y con estas zonas o características en común nosotros podríamos estar gestionando la administración de recursos, la asignación de vehículos, y aquí podremos observar algunas isócronas de servicio que podrían ser utilizadas para los servicios de emergencia o la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en conclusiones, pues bueno, tenemos que la ciencia de datos no es solamente una ayuda o una herramienta tecnológica, sino más bien es un conjunto de metodologías que van a estar aportando conocimiento científico para la mejor toma de decisiones. Y finalmente, una reflexión es que para el siglo XX se desarrollaba infraestructura vial principalmente para solucionar los problemas de movilidad, y en este siglo XXI, pues todas las estrategias que se implementen deben de estar evidenciadas con un análisis riguroso de los datos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestro José Castro, por esta interesante presentación. Y bueno, pasemos a la siguiente con el maestro Francisco Gañados Villafuerte de la UNAM. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por quedarse un rato por acá todavía con nosotros. Bien, yo hablaré igual del uso de la ciencia de datos, pero en este caso la resiliencia en la infraestructura y en la movilidad, que es el tema que nos compete en este congreso. Bien, ¿la resiliencia qué es? Bueno, pues es la capacidad de
soportar, de responder ante una eventualidad, qué tan rápido podemos responder. Y tenemos diversas amenazas que pueden afectar a la movilidad. ¿Qué amenazas son estas? Condiciones meteorológicas, lluvias, ciclones, etcétera. Tenemos condiciones o fenómenos que tienen que ver con la tierra, sismos, tsunamis. Tenemos otro tipo de amenazas que tienen que ver más con la intervención humana, que son terrorismo, lamentablemente, actos de sabotaje. Otro más que es propiamente de la infraestructura que platicaban hace rato, que malos diseños, mala aplicación de las normas. Y un último que nos pegó, que sí sabíamos, pero no lo habíamos contemplado hasta que lo vimos, que es pandemia, ¿no? COVID fue un parteaguas en la movilidad. Y ante esas amenazas, bueno, pues la ciencia de datos pues, nos puede permitir trabajar. Bien, modelos predictivos para la resiliencia en la movilidad. Por lo tanto, bueno, estos modelos predictivos, como el colega que me antecedió, pues podemos tener varios características. Primero, la movilidad. La movilidad está interconectada. Todos los modos de transporte, que a veces los estudiamos de alguna manera aislados, todos están interconectados. Todos están interconectados básicamente por una red que puede ser física o puede ser no física, nodos y arcos, pero de alguna manera están conectados. Y si alguno de esos nodos o alguno de esos arcos se desconecta de todos los demás, pues vamos a tener precisamente una disrupción dentro de la movilidad. Aquí tenemos entonces rápidamente los 5 vectores de disrupción constante, esos desastres naturales que pueden existir, eventos climáticos adversos, ataques criminales, lamentablemente, que en la escala de probabilidad hay algunos que son más probables de poder predecir, los ataques terroristas no tanto, o los ataques de sabotaje no son tan fácilmente de predecir. Tenemos fallas en la infraestructura de diseño y finalmente lo que les comentaba, pandemias y epidemias. Bien, cuando alguna de estas amenazas ataca la infraestructura o la movilidad, pues tenemos una fase en cadena, una disrupción local, pérdida de nodos críticos, esos nodos que pueden ser físicos o que pueden ser no físicos, un cambio modal forzado que nos forza a cambiar. Si antes ocupaba la carretera, pues ahora tendré que ocupar el ferrocarril, o si antes ocupaba el aeropuerto, pues tendré que cambiar de modo. Y eso nos va a producir congestión, porque todo el mundo pues optaremos por emplear o usar la misma red. Algo que ocurrió, quizá muchos de ustedes recuerdan el sismo de 2017, en donde, bueno, ya tenemos un protocolo, ya sabemos, ahorita empieza a sonar la alerta sísmica, ya sabemos por dónde evacuar, pero después todos queremos regresar a nuestras casas, todos queremos movernos y los sistemas se colapsan, no tenemos protocolos para determinar qué vialidades son las preferenciales, qué vialidades son las que deben utilizarse para abasto de medicamentos o de rescate, de primeros auxilios. Y pues tenemos una parálisis sistémica. Bien, no me voy a tardar mucho porque ya me comí un poco de tiempo y solamente pues esta parte, la predicción, los modelos contra la reacción. La ciencia de datos trata de ser más bien predictiva, trata de prepararse antes de que ocurran. ¿Cómo? Pues con toda esta información que podemos obtener, como ya nos platicaron, con sensores, con GPS, con información que están dando los usuarios, y con ello nos permite crear modelos de predicción. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar ante algunos eventos? Ya se puede crear modelos que pueden ser con teoría de grafos, ya que estamos hablando de nodos y redes, perdón, nodos y arcos dentro de las redes, pues podemos generar
modelos que tienen que ver con los grafos, ¿no? Con las redes de transporte. Algunos, estos no son todos, claro, Machine Learning o aprendizaje y modelos basados en agentes. Cada uno, estos son solo algunos ejemplos, que nos permiten predecir lo que pudiera pasar y ser proactivo, ¿no? Adelantarnos al desastre. Tenemos la teoría de grafos, en donde puede aplicarse, pues puede aplicarse en saber viajes origen-destino, cómo se van a impactar esos viajes origen-destino y nos permite determinar pues cuáles son las mejores opciones, las mejores redes. Tenemos también el Machine Learning y aquí pues se puede predecir el comportamiento que tendremos y podemos determinar qué hacer. Por ejemplo, quizá muchos de ustedes sepan, a lo mejor no, y les platicamos, la Ciudad de México tiene un sistema semaforizado que es SCATS, un sistema adaptativo de control de tráfico. Es un modelo que puede, con información de los aforos vehiculares, puede predecir cuándo se va a generar congestión y con ello adaptar, por eso es un sistema adaptativo, los ciclos y las fases de los semáforos. Permite anticiparse. Claro que nos faltan un poquito de sensores en la Ciudad de México, porque ese es el core de los modelos, tener información. Y aquí es pues, donde empiezan un poquito los problemas. Agentes basados en simulación, bueno, pues ahí podemos ver, hay muchas herramientas que simulan a las personas como partículas y podemos saber pues, qué puede suceder, por ejemplo, que se cierre una estación del metro, qué puede suceder si se cierra una marcha, ¿no? ¿Qué puede suceder si hay una marcha con las redes? Y bueno, ya me tomé mucho tiempo y no quiero abusar de los compañeros. Simplemente, bueno, este es un ejemplo de la inundación en una estación del metro. Tenemos la predicción con ciencia de datos, eventos catastróficos o lluvias, detección automática con sistemas inteligentes de transporte, los modelos predictivos que permiten hacer una intervención táctica y después, pues, una distribución modal. Si se cierra la estación del metro, bueno, pues entrará RTP o entrará ayuda del sistema de transportes eléctricos, etcétera, o inclusive Ecobici. Así es que, bueno, el futuro de la gestión urbana está en anticiparnos a qué es lo que va a suceder, adaptarnos a lo que existe, hacer modelos de simulación y finalmente proteger a la movilidad, proteger a la infraestructura. Bien, no quiero tomar más tiempo. Y finalmente, la convergencia de la resiliencia es poner, primero, como nos platicaron, monitorear, tener información. Segundo, hacer una predicción de modelos que permitan saber o anticiparnos. Una gestión activa como los centros de control, como el centro de control semaforizado, el del metro, el de City, de Metrobús, el de transportes eléctricos. Y finalmente, comunicar al usuario con ATIS, Advanced Travel Information System, todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes de transporte. Bien, pues ese es un breve repaso, un breve recorrido de lo que podemos hacer con la ciencia de datos respecto a los modelos predictivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Granados y bueno, también agradecerle su capacidad de resiliencia también en estas ocasiones. Bueno, a continuación vamos con el doctor Alonso Benítez García del Politécnico. Bien, antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a los organizadores por tomarme en cuenta para estar presente hoy con ustedes. Bien, de lo que les voy a hablar es de un tema que se habla poco dentro de lo que es la ciencia de datos. Es obvio que ha evolucionado muchísimo por cómo hacíamos transporte, cómo movemos personas, y esa es la parte importante, que muchas veces se habla de la ciencia de datos, recopilamos datos y pensamos en los vehículos.
pero hay que pensar en que lo que movemos son personas. Los datos que nos interesan son los de las personas, no tanto así los de los autos. Ha evolucionado mucho con el tiempo. Y algo importante es que justo la ingeniería funciona con datos y no con intuiciones. No podemos hacer ingeniería si no tenemos buenos datos, porque nuestros modelos van a ser tan buenos como la calidad de nuestros datos. Y eso es muy, muy importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo descifrar justamente cómo se mueven las personas. Pero ese es el problema. Hay que saber cómo se mueven. Y realmente lo sabemos, cómo tememos esos datos. Es el modelo clásico de las 4 etapas. Es el modelo que nosotros utilizamos principalmente para poder saber cómo se mueven las personas. ¿Cuáles son sus por qué se mueven, cuáles son sus atractores, cuáles son los modos de transporte que utilizan y desde luego, lo más complicado a veces, que sería la asignación de tráfico. Los que tienen clase conmigo saben que es complejo. Y aquí entonces entramos en esta parte que es un paradigma. Fíjense cómo nosotros trabajábamos con datos en los que eran datos agregados, hacíamos modelos estadísticos y poco a poco hemos evolucionado. Ahora ya tenemos, gracias a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial, a machine learning, tenemos obviamente datos estocásticos, simulación de agentes. Podemos obtener datos de dónde se encuentran las personas con la telefonía celular, con el SS7, que es la red con la que nosotros utilizamos la telefonía celular. Y hay que tomar en cuenta que también nosotros no nos levantamos en la mañana un día con ganas de meternos a un transporte público, al metro, nada más por ganas de viajar en el metro. Lo hacemos porque tenemos una necesidad. Entonces, por eso que el sistema es complejo y la demanda es derivada. Entonces, un pequeño cambio en las personas, en los hábitos, genera un conflicto macroscópico. Entonces, ya lo comentaron ahorita mis compañeros, ya no podemos planear estados estables. Lo que tenemos ahora es que son muchísimos conflictos que nos permite la inteligencia artificial, el machine learning, con todos estos datos que recabamos, poder predecir de manera dinámica. Entonces podemos prácticamente predecir todo esto que estamos viendo aquí. Y la idea es justamente predecirlo para evitar que suceda, que ya estemos en el borde y nos consuma justamente ese conflicto. Entonces, aquí la situación es que esas capacidades operativas nos permiten tener demanda en tiempo real prácticamente, optimización dinámica de rutas, podemos reducir la congestión, tenemos semáforos inteligentes, la anticipación de patrones. Pero ahora les hago esta reflexión. Nunca habíamos tenido tanta capacidad tecnológica para observar la ciudad, pero nunca había existido tanta desconfianza para compartir la información que la hace funcionar. Y eso es porque nosotros tenemos unas bases de datos donde recabamos información. INEGI, por ejemplo. INEGI va, toca a su casa y le pregunta, disculpe señor, ¿usted a qué hora sale a su trabajo? Y disculpe también, más o menos, ¿cuánto percibe de ingresos? Y ahora eso ya no se nos hace tan normal. Ahora ya las personas no queremos decir a dónde viajamos, porque justamente pasa que decir dónde viajamos y cómo nos movemos son hábitos, son comportamientos. La gente que tiene esos datos no sabemos qué hace con ellos. Nos dicen que esos datos están protegidos. Y sí, ¿ya registraron su teléfono? Tienen hasta el 30 de junio. Entonces eso es lo que pasa, que estamos entrando en ese problema, de que ahora la gente ya no confía en entregar sus datos para que nosotros podamos hacer buenos modelos, porque ya lo dijeron nuestros compañeros. Necesitamos datos, y ya se los dije, de calidad. Entonces ese es una situación muy importante, que para que la ciencia de datos, y eso no es magia, necesitamos que la gente saber cómo se mueven las personas, y eso lo preguntamos. Todos nosotros en transporte, los que nos dedicamos a eso, sabemos que todo se basa mucho en encuestas, porque necesitamos saber de las personas. Sí, existe tecnología que los vehículos se comunican entre ellos y los semáforos también se comunican, pero las personas, ¿hacia dónde se mueven? ¿Por qué se mueven? Si tienen mayor ingreso, utilizan un modo de transporte u otro. Eso es lo que necesitamos, y eso es lo que cada vez es más difícil obtener. Entonces, el futuro de la movilidad realmente trasciende justamente los algoritmos, porque no se trata de que tengamos un algoritmo mágico, necesitamos buenos datos, necesitamos que las personas sean capaces de decir cómo se mueven. Cuando tenemos una encuesta de intercepción, la responden. Cuando llega un muchacho, y los que les ha tocado hacer encuestas de intercepción, hoy en día saben lo difícil que es de tener una persona que va en su viaje y preguntarle, oiga, disculpe, ¿de dónde viene y hacia dónde va? La gente ya no te quiere dar esa información.
Entonces los quiero dejar con esta reflexión. La movilidad del futuro no dependerá solamente de qué tan inteligentes serán nuestros algoritmos, sino de qué tan capaces seamos como sociedad de construir confianza para compartir los datos que los alimentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benítez. A continuación pasamos ya con el doctor César Jaime Montiel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, voy a tratar de ser breve. Igual también ya han estado compartiendo acá sus conocimientos nuestros compañeros. ¿Quién conoce el IMT? El IMT, Instituto Mexicano del Transporte. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez voy a salirme un poquito de todas estas pláticas que hemos estado tomando a lo largo del día. El IMT es un instituto, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nosotros comúnmente trabajamos en proyectos de investigación aplicada para el sector transporte, para todos los modos de transporte. Hemos estado trabajando con ferroviario, aéreo, marítimo, terrestre. Y de hecho, ahorita lo que les voy a presentar son algunos de estos ejemplos. No me voy a meter a las definiciones. Claramente, ya todos entendemos lo que es la parte de la ciencia de datos, ya sabemos qué es lo que nosotros o para qué nosotros la utilizamos. Sin embargo, ahora va sobre un caso real. En este caso, de los trabajos que he estado realizando en los últimos años, me he dado cuenta en que, y bueno, de hecho también estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros, es que ya ahorita tenemos un problema en que la infraestructura ya no es suficiente. Ya no tenemos que construir más infraestructura, porque al crear más infraestructura estamos atrayendo más vehículos. El problema no es el que nos falta infraestructura, ahora es cómo organizamos. Y de hecho, a lo largo de las presentaciones que se han dado en el día, ellos también toman en cuenta y dan énfasis en eso, que nosotros tenemos que mejorar cómo nosotros estamos haciendo la operación de este transporte. Entonces, este sí es un videito, me pueden apoyar para darle clic. Hay que entender que los sistemas de transporte son muy complejos, así como lo han mencionado. Si nosotros incluimos un transporte multimodal, si incluimos ferroviarios, si incluimos todos los modos de transporte que se imaginen, se va a volver más complejo, ¿no? Allá, en la imagen. Más para allá. Esta es una imagen de uno de los proyectos que estuvimos desarrollando. Por ahí generamos un convenio de colaboración con una empresa que nos estuvo compartiendo datos colaborativos, es decir, datos de los usuarios. Y con esto nosotros queríamos mostrar qué era lo que estaba pasando. Este específicamente es de la ciudad de Querétaro. No, play. Aquí, si se fijan, cada vez que cambia la imagen, es un cambio cada 2 minutos allá en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que además de la complejidad de las variables que estamos analizando, ahora también tenemos que analizar que cada minuto es diferente. Si hacemos o resolvemos un problema en un punto de congestión, no va a ser suficiente porque ese punto de congestión al siguiente minuto ya no está ahí, ya está en otro lado. Entonces, por eso, ahí es donde nosotros entramos con la ciencia de datos. Yo no voy a entrar a la parte de la explicación, ya todos lo entendemos. Sin embargo, lo que debemos entender es que es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y aquí les pongo uno de los ejemplos que estuvimos trabajando también ahí en el IMT. De hecho, estuve trabajando aquí en la recolección de información. Fue un proyecto que desarrollamos en conjunto con Canacar, en el cual estábamos haciendo un análisis de la información geoespacial de algunos transportistas y cómo se estaban moviendo a nivel nacional. De hecho, lo que nosotros queríamos hacer era, a partir de la ciencia de datos y además de todos los modelos, queríamos generar estos indicadores que realmente para los transportistas les sirviera para tomar esa decisión en qué momento específico viajar. Entonces, hacia esto tenemos que llegar. Exactamente lo que nos decían, la información es clave, la información que nosotros recibamos, por ejemplo, en este proyecto que estuvimos trabajando con Canacar, recibíamos miles de millones de registros que teníamos que limpiar porque nos llegaban mal. De hecho, también tuve la suerte de poder trabajar por ahí en el proyecto de cartasporte, análisis de cartasporte. Nos daban las cartaporte físico allá en el instituto y teníamos que analizarlos y teníamos que andar limpiando toda la información que nos estaban dando porque lo llenaban mal en ocasiones y necesitábamos hacer todos estos análisis y meter todos los algoritmos y todos los modelos para que pudiéramos ayudarle a la Secretaría a tomar decisiones. Entonces, a partir de ahí, bueno, este es otro de los proyectos, de los últimos proyectos que hemos estado trabajando, si no me equivoco fue el año pasado. Con esta información que les estaba comentando de la empresa que nos compartió los datos colaborativos, nosotros hicimos un análisis, que esto se puede hacer sobre cualquier corredor, de hecho ese es otro proyecto que tenemos por ahí en mente. Podemos hacer un análisis de cómo nos está afectando el tráfico en ciertas zonas. Este proyecto en específico es en las casetas.
aquí en la Ciudad de México. Todas las casetas, entrada, salida, hicimos un análisis y tratamos de identificar por qué está pasando o qué es lo que está pasando en estas zonas. Entonces, esta es la idea. Nosotros tenemos muchos datos, tenemos que analizar que estén bien toda esta información y a partir de ahí nosotros podamos generar mapas como los anteriores que nos estuvieron mostrando, generar este tipo de resultados, que de hecho esta idea lo queremos hacer con los corredores principales del país. Por ahí tienen en mente lo que es la Ciudad de México a Nuevo Laredo. Toda esa información que se está generando en esos puntos de congestión, analizarlos e identificar qué es lo que está pasando en realidad. ¿Y esto para qué nos sirve? Para llegar a lo que es este sistema inteligentes, bueno, los ITS, pero es hacia un transporte inteligente. Pero este transporte inteligente, al final la ciencia de datos solo es una herramienta con la cual vamos a llegar a esto. Sin embargo, para que nosotros podamos llegar a esta inteligencia, nosotros tenemos que trabajar con muchas tecnologías. Y de hecho, a lo largo han estado presentando algunas, han hecho definiciones. Por ejemplo, en la presentación de Enerlink nos hicieron mención o nos explicaron más o menos de forma general cómo es la parte de Big Data, pero Pero la idea es que nosotros conozcamos y utilicemos estas herramientas. ¿Por qué? A mí me ha tocado estar en proyectos aforando porque esta información lo vamos a meter sobre simulación y después le vamos a meter un modelo de inteligencia artificial. Pero ahora ya podemos meter Internet de las cosas o ya podemos estar trabajando con gemelos digitales, que es uno de los proyectos que queremos desarrollar, en la cual ya tenemos toda esa información. Ahora, ¿qué o para qué nos va a servir si nosotros hacemos un sistema en el cual ya le estamos metiendo los datos, se los estamos metiendo en tiempo real y hay una interrupción en algún punto? ¿Qué pasa con esa información? Un ejemplo, por ejemplo, lo que nos estaban mencionando hace ratito, cómo se comportarían estos agentes y qué harían o qué deberían de hacer los vehículos o hacia dónde se tendrían que dirigir para poder descongestionar los puntos donde está empezando a existir esa congestión. Por ejemplo, allá en Querétaro, cuando hicieron una construcción, una actualización de la 5 de febrero, que es uno de los pedacitos de este corredor principal de Ciudad de México a Nuevo Laredo, hubo una congestión fatal. ¿Y por qué les hago mención de todo esto? ¿Qué entra o aquí dicen, bueno, es que ¿dónde está entrando el transporte público? Bueno, de hecho, dentro de estos mismos análisis, de hecho, dentro de estos mismos proyectos, la idea o lo que identificamos es que ya está todo combinado. En Querétaro es un claro ejemplo en el cual todo el flujo que se está viendo de movimiento de carga está afectando al transporte público y viceversa. Entonces, ya no podemos decir, vamos a hacer un análisis micro en esta parte y ya lo vamos a dejar así. No, tenemos que empezar a considerar todos los niveles de decisión, sea estatal, sea municipal, sea federal o nacional, y empezar a tomar decisiones en conjunto para que realmente tengamos la información correcta y empezamos a generar este sistema tan esperado que queremos en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montiel. Y bueno, para terminar esta sección de presentaciones, vamos con el ingeniero Fabián Leonardo Alonso Sabogal, de Grupo CISA. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Acá contarles un poquito de quién está acá. Soy ingeniero industrial, especialista en gestión de procesos y en gerencia de proyectos. He trabajado casi 20 años básicamente en dos temas, en la gestión de procesos y en el aprovechamiento de datos, básicamente. Y desde esta posición, desde esta experiencia, quiero compartir con ustedes 4 reflexiones de la vida real, de lo que he tenido que vivir, de lo que he vivido en los diferentes ambientes, en las diferentes empresas, aterrizándolo un poco al transporte en lo que es la gestión de datos, por ende, muy asociados a la ciencia de datos. Haciendo esta lámina pensaba mucho de que ya hoy el problema no es tener información. Eso era un problema de hace 10, 20 años donde todo se definía sobre lo que llevo en un papel, lo que otra persona tabula y lo que otra analiza y sobre lo que otra decide. Ya hoy cada uno de ustedes tiene un celular en su bolsillo que está transmitiendo información y que si pueden y llegan a su casa, miran, abren Google y le dicen por dónde estuve todo el día. ¿Sí? Otros tenemos relojes que nos dicen la frecuencia cardíaca. Los vehículos tienen GPS, cuentacocos, telemetría y toda la tecnología que le quieran poner.
La ciudad, como ahorita lo comentaban, tiene el G5, tiene semáforos inteligentes, tiene casetas, tiene sensores y tiene muchas cosas más. Entonces, el reto ya no es tener la información, ¿sí? El reto es ahora qué hago con esa información, ¿sí? Esto nos enfrentamos las empresas. A toda empresa que yo he llegado, ese ha sido el principal, el común denominador. Oye, tenemos esta batería de indicadores. Ah, bueno, ¿y qué hacemos? ¿De qué quiere decir este indicador? Ah, no sé. ¿Tú cómo interpretas con este indicador? Ah, es diferente, ¿sí? Entonces, hoy vivimos en un mundo que tenemos una sobreoferta de información. El reto ya no es tener información, el reto es saber usarla. Y el reto es convertir esa información en valor. Para eso, pues tenemos que hacer muchas técnicas, procesos, demás, como ya los compañeros lo han dicho. Tenemos que limpiarlos, revisarlos. En la sesión, hace 2 sesiones atrás, nos hablaban de las 6 Vs, que me pareció súper interesante la forma como lo manejaban. Entonces, el reto es saber usarlos bien. Y el reto es empezar nosotros, las empresas, la academia, el gobierno, a entender, a trabajar y a tomar decisión sobre esos datos. Muchas veces en la compañía nos llegan a vender modelos de ciencia de datos y te traigo el supersistema y nos muestran unos dashboards bonitos, hermosos. Pero nosotros no sabemos qué dice ahí. El usuario final no sabe qué dice ahí. Entonces el reto está en que cada uno de los usuarios que toman decisión operativa, táctica, estratégica y demás, empezamos a entender la ciencia de datos, empecemos a entender el dato y los que hacemos ciencia de datos les entreguemos cada vez información que les sea más oportuna, que les sea más fácil de entender para que puedan tomar esas decisiones. Y es un reto grandísimo. Es un reto que no se hace solo, que no se construye solo. Y ya llevándolo al tema, al foco del transporte. Para tomar decisión en el transporte no lo hacemos solo, no lo hacemos en las empresas, no lo hace el gobierno, no lo hace la academia. Desde esta perspectiva y esta reflexión tenemos 3 pilares principales que trabajan en la ciencia o en el transporte. El gobierno, porque es el llamado a regular. Hoy en la Ciudad de México tenemos múltiples sistemas de transporte. Tenemos Metrobús, Cablebús, metro, tren ligero, bicicletas y demás. Y cada uno de ellos tiene un ente regulador. Y cada uno de ellos tiene una o varias empresas prestadoras de servicio. Y cada una de esas empresas tiene una o más tecnologías. ¿Sí? ¿Cuál es el punto factor, el punto común entre todos los prestadores de servicio y entes reguladores? El gobierno. Y un usuario no entiende de ciencia de datos, un usuario entiende de trayecto. Yo salgo de mi casa, camino, me monto al cablebús, llego a Indios Verdes, me monto en el Metrobús, llego hasta determinada estación, tomo una bicicleta y me llego. Ese es mi trayecto. Por detrás estuvieron 4 entes reguladores, 5 tipos de sistemas y lo que sea. Entonces, pero el que está en el medio es el gobierno, porque es el que nos da la concesión para trabajar. Nosotros las empresas, en este caso, pues yo vengo representando al Grupo CISA. ¿Por qué? Porque somos las que estamos llamadas a evolucionar y apostar en tecnología, ¿sí? A comprar nueva tecnología, a dotar nuestros vehículos de más tecnología, a dotar nuestros procesos con tecnología, pero también a capacitar a las personas, ¿sí? A capacitar a los líderes, a capacitar a los tomadores de decisión, a capacitar a los técnicos, el técnico que encuentra y define que efectivamente ya puede a través de un dashboard que se genera a través de modelos predictivos saber que en determinado punto va a haber una congestión. Entonces, que ese líder sea capaz de leer estos mapas, ¿sí? Entonces, la empresa necesitamos empezar a trabajar a invertir en esto. Y por último, la academia. Y resalto la academia porque tiene 2 roles muy importantes. El primero es los que están proveyendo los siguientes tomadores de decisión. La persona que me va a suceder a mí posiblemente está aquí sentada, ¿sí? La persona que los va a suceder a ustedes viene de acá. Entonces son estos chicos, estos hoy estudiantes que nos van a reemplazar y que ya vienen con este chip y tienen que entender que el uso de los datos
realmente son las decisiones que tomemos sobre ellos. Y otro punto muy importante y es que la academia, así como todavía nos acaban de mostrar, son las que nos innovan modelos. ¿Sí? ¿Y cómo llevamos esos modelos a la vida real? Con proyectos de investigación aplicada. Hace un ratito estaba Mario mostrando proyectos. Necesitamos llevar más proyectos, pero que no se queden en un trabajo, en una tesis, en una tesina, que se conviertan en un proceso operativo de una empresa, en las tomas de decisiones de los procesos tácticos, técnicos y estratégicos. Y por último, y esta es una reflexión de hace mucho tiempo respecto a la ciencia de datos. La ciencia de datos, más allá de todas las técnicas que nos acaban de explicar, la ciencia de datos es un trabajo de colaboración. La ciencia de datos no la hace el técnico, no la hace el ingeniero de sistemas, no la hace el ingeniero de transporte, no la hace el arquitecto, no la hacemos todos. Y en una organización, la ciencia de datos la hace la persona que sabe del proceso, asociado con la persona que sabe del método, ¿sí? Y asociado con la persona que sabe de las herramientas, ¿sí? Y la ciencia de datos se hace pasando la ciencia de datos a los procesos, volviendo los procesos, porque si no de nada sirve tener un dashboard que está ahí, que nadie ve en su día a día y que no toma decisiones. Entonces hicimos un trabajo muy bonito y costoso que no se transforma en la realidad de la operación. Y la ciencia de datos también es herramientas. Si no contamos con herramientas, no podemos hacer ciencia de datos. Si solo contamos con Excel, no eso queremos. Necesitamos servidores, necesitamos software, necesitamos gente que atienda todo ese proceso. Y por último, muchas veces he escuchado a nuestro jefe decir la experiencia de viaje del usuario. Y armando esta presentación, me llegó a la mente esta frase que se las quiero compartir. De nada sirve todo lo que le hagamos a los datos, toda la ciencia, toda la limpieza, la depuración, bajar N teras de datos todos los días, si no tomamos decisiones que mejoren la experiencia de nuestros usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero un breve anuncio parroquial. Nos vamos a poder extender un poquito más en esta mesa para empatar los horarios con la magistral. No se preocupen, vamos a terminar a tiempo para los que quieran asistir a la magistral. Y bueno, de eso del anuncio parroquial, ahora sí, regresando a nuestra programación. Bueno, yo considero que estamos... Bueno, como tal, la ciencia de datos existe desde hace mucho, todos estos análisis estadísticos de Machine Learning y, bueno, modelos matemáticos. Sin embargo, en los últimos 20 años, tal vez desde la llegada de la explosión de las redes de telecomunicaciones, pues estamos en la época dorada porque por fin tenemos todos los datos que necesitamos para que nuestros modelos puedan correr y ser buenos, ¿no? Y bueno, quiero rescatar varias ideas que nos dejaron a lo largo de la presentación. Em, Sobre todo, la ciencia de datos nos permite anticipar, nos permite predecir, nos permite ser proactivos ante cualquier evento, ya sea algún desastre o un tráfico como el que todos tenemos todos los días. Pero también para hacer uso de ellas, pues necesitamos confiar, ¿no? Es que nosotros en que nuestros datos puedan ser bien usados, nosotros poder compartir nuestra información, colaborar, pues no sé, entre personas o entre agencias para tener pues bases de datos más ricas, pero a su vez necesitamos, como bien lo mencionaban, calidad de los datos, porque malos datos pues van a crear malos resultados. Y, y bueno, por último, es un tema interinstitucional o bueno, de gobernanza, donde gobierno, academia y empresas pues debemos de estar pues todos bajo el mismo canal o en el mismo entendimiento de que la ciencia de datos nos puede ayudar en el transporte pues a mejorarlo, ¿no? Y bueno, eh, después de eso, quisiera pasar un poco a una discusión con algunos temas aquí que siento que son interesantes.
Lo primero es que, bueno, México y en general Latinoamérica tenemos un sistema de transporte bastante diferente a, pues no sé si el resto del mundo, pero estamos compuestos por sistemas formales y sistemas informales y todos estos son los que nos mueven a nosotros, ¿no? Entonces quería dejar, pues no sé, para la persona que quiera darnos su opinión. ¿Cómo, cómo hacemos esta integración de ciencia de datos? La hacemos empatar con nuestros sistemas formales y nuestros sistemas informales, ya que, adelante. Gracias. Pues justamente, como todo lo que hemos estado hablando, miren, aquí tenemos muchísima información. Aquí existe mucha, mucha, mucha información. O sea, realmente sabemos a dónde se mueven las personas. Es difícil acceder, por ejemplo, como académicos a veces a la información de esta tarjetita para poder hacer análisis y estudios, ¿no? Pero lo que sucede aquí es entonces que esta tarjeta no me sirve para justamente un sistema de PC, ¿no? transporte, un modo de transporte informal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar justo a lo que les planteaba, ¿no? Las encuestas, que siempre han sido muy importantes. También a los aforos, porque sí, hemos evolucionado. Antes era yo le ayudaba a mi papá a aforar con un casquito y contar carritos. Ahora ya hemos evolucionado a que ya se ponen sensores, ya los mismos semáforos pueden hacer conteo con inteligencia artificial, podemos identificar, hacer un aforo de composición vehicular siempre era muy complejo, ahora ya es más fácil. Pero esas personas que se mueven en esos transportes informales, ¿cuántos son? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? Entonces hay que encuestarlos. Y ahí es donde viene el sesgo. Que sí tenemos mucha información, nos ayuda mucho, pero también tenemos sesgos de que no sabemos justamente a ciencia cierta hacia dónde van esas personas, por qué se mueven, cuáles son sus atractores gravitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza a haber esa complejidad y a lo que llegué hace rato, ¿no? Que las personas ya no confiamos en entregar esos datos para que se puedan justamente utilizar de manera más eficiente, para que tengamos una mejor calidad de datos. Ese sigue siendo un pequeño problema. Necesitamos una institución que el gobierno nos dijera claramente qué se está haciendo con esos datos, ¿no? Para que pudiéramos confiar y pues justamente esto sea mejor, apoye justamente a la ciencia de datos y podamos tener mejores modelos. Ujú. Claro, gracias. Y bueno, aquí tocas, siento, un punto importante que a veces, bueno, tal vez acabamos por obviar, que es la encuesta y la recolección en campo, ¿no? Así que el trabajo más puro de nosotros los ingenieros es ir a campo y contar. Y, y bueno, no ha llegado el momento, no estamos en ese avance tecnológico donde ya el trabajo de campo pues deje de existir, ¿no? Y bueno, otro punto importante que considero y con todo esto que mencionan de los datos, pues a través de telemetría, ¿no? O que se capturan pues a través desde mi celular o desde una cámara que me está siguiendo el coche, me toma las placas, es sobre todo este punto de la privacidad de los datos. Entonces, y creo que viene un poco en relación con que la gente no confía tal vez porque pues es su vida privada la que están observando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué retos tenemos, tal vez, no sé, como país o como sociedad, para hacer match entre privacidad y la ciencia de datos? No sé, algún panelista que nos quiera apoyar. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, tratando de retomar y relacionarlo con esta pregunta anterior, es que necesitamos de una o de otra manera empezar a convencer e empezar a involucrar las diferentes entidades para que se pueda generar un sistema, una estrategia con la cual nosotros podamos obtener la información de manera adecuada. Por ahí se hace mención de lo que es la parte académica, la parte empresas, la parte gubernamental. Sin embargo, por ahí en algún otro proyecto que estuve involucrado, y bueno, acá mi sensei, el doctor Gastón Cedillo, incluía una cuarta entidad, que era la parte de la sociedad. Entonces, dentro de este proyecto lo que hacíamos era jalar a todas las personas que quisieran involucrarse, invitarlos a que estuvieran dentro del proyecto para que ellos estuvieran viendo qué era lo que estaba pasando. Si nosotros generamos esta estrategia o si nosotros generamos esta manera de asegurar que la información
la tenemos de una manera correcta. Claramente, por ahí estábamos viendo una presentación de ciberseguridad, que también es muy importante últimamente con los avances tecnológicos en cuanto a digitalización. Pero si nosotros empezamos a involucrar a la gente, con eso nosotros vamos a empezar a convencerlos para que puedan darnos los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, en los proyectos que estemos desarrollando nosotros, le decíamos a los empresarios, bueno, nosotros no queremos saber qué empresa eres, queremos saber qué está pasando con tu flota vehicular. Y los metíamos como en una bolsa en la cual nadie sabía qué era lo que estaba moviéndose, solo veían muchos datos de todos. Entonces, si empezamos a involucrarlos, con eso empezamos a convencerlos y con eso empezamos, siempre y cuando tenemos que poner esas etiquetitas de privacidad, toda la información que no sea o que sea susceptible a que vaya a tener algún tipo de dato personal, hay que quitarlo, pero sí tenemos que involucrarlos para que realmente sientan que la información que se está trabajando de una manera adecuada y a partir de todos estos datos lo podemos meter donde sea. Muchas gracias. Adelante. Vale. Sí, concuerdo y concuerdo con la reflexión anterior que hacías. Yo siento o lo que veo es que la confianza es la base para poder hacerlo. Ahorita decías, no, nosotros tenemos o no queremos compartir información, pero sí lo hacemos. Muchas veces, o sea, nos sale, quiero inscribirme a tal aplicación, a tal página y entrego todos mis datos. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo algo que quiero. Ujú. Entonces, y desde la persona como desde la empresa, porque también hay que yo como empresa no te quiero compartir mis datos, ¿sí? Solo te las puedo compartir en un entorno que creo seguro. Si yo entro si yo entro a una página de internet y aquí no tiene el candadito, yo ahí no pongo los datos. Si tiene el candadito, yo digo, esto es un entorno seguro y yo estoy entregando mis datos porque de regreso voy a tener algo que quiero. Entonces creo que hay que trabajar en entregar entornos seguros y en dar algo que quiere, dar algo que el usuario quiere o que la empresa quiere o que la ciudad quiere. Entonces creo que hay que trabajar en los dos, en el entorno seguro y en que el dar el dato para mí no sea, o sea, genere algo hacia atrás, un beneficio, ¿sí? Ujú. Creo que de ahí podríamos hacer clic. Ok. Perfecto, sí. Sí, bueno, Paco, no, adelante. Sí, sí, sí. Gracias. Creo que también es algo importante precisamente mostrarle al usuario en cómo se va a beneficiar. Estoy pensando en esa frontera entre no doy mis datos, pero esos datos sirven para planeación. Final del día, sirve para, ¿en qué me va a ayudar? Pues me va a ayudar a lo mejor si se determina que hay muchos viajes, origen, destino, hacia una zona donde no hay un sistema de transporte, ya sea metro, metrobús, RTP, pudiera pues servir para poder ampliar ese. Em, por ahí, después si quieren, les puedo pasar mi correo. Encontré en Twitter o en X un usuario que programó una interfaz en donde ustedes pueden poner, aprovechando que se mostró la tarjeta de movilidad, pueden poner su tarjeta, el número de su tarjeta, quizá algunos lo conocen, y puede ver todo el historial de su tarjeta, cuántas veces usó Ecobici, en qué estaciones las tomó, en qué estaciones las dejó, qué días lo ocupó más, qué líneas del metro ocupó más, dónde se subió más, dónde se bajó. En RTP es un sistema sumamente interesante y eso lo puede aplicar uno con su propia tarjeta. Creo que no vamos a estar dando nuestro número a todos porque si no van a saber que utilizo mucho la estación CU, ¿no? Porque por ahí trabajo yo. Pero cada uno de ustedes podría ser, y eso también podría sensibilizar toda esta información me está sirviendo para que a lo mejor el tomador de decisiones pueda planear algo que me beneficie en un futuro. Muchas gracias. Bien, pues sí, todo justo, igual hay que encontrar cuando uno hace encuestas, por lo general, pues da un premio, ¿no? Y, y en general, como bien lo mencionabas, constantemente nosotros estamos compartiendo nuestros datos de todo, ¿no? Más allá del transporte, y estamos recibiendo un premio, que es tener un correo o
mandarles fotos a nuestros amigos, canciones, etcétera, ¿no? Eh, pero ahí siento que gran parte de esos datos todavía están encerrados o captados, o yo les digo capturados pues, por las empresas, ¿no? Que ellos son los que son, pues no dueños de los datos, pero los que por lo menos los tienen capturados y secuestrados. Y entonces aquí como que viene este puente entre gobierno, academia y empresas para abrir todos estos datos o hacer algo con estos datos o no sé, algún acuerdo, yo no, o sea, lo dejo aquí, como qué necesitaría gobierno, academia y empresas, aprovechando que creo que están todos, sí, están todos, para para promover esta colaboración en pro de la ciencia de datos, que en realidad lo que necesita es compartir datos. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún input sobre esto. ¿Qué podríamos hacer? Sigo diciendo lo mismo. Entorno seguro y beneficio. ¿Sí? Entorno seguro y ¿Cuál es mi beneficio. entorno seguro? Que te voy a compartir mi información, pero tú me aseguras que no le vas a dar la información tan a detalle a mi competencia, porque voy a perder tal vez, o voy a entregar mi fórmula secreta, en algunos datos se pueden ir. ¿Sí? Ujú. Y beneficio yo creo que es de todos. O sea, si hace poquito estábamos haciendo un trabajo de polígonos de carga de socio de Xochimilco, y nos daban los puntos de máxima carga, pero esa no es toda la demanda, esa es la demanda que se sube a mi bus. Ahí están los carros, los piratas, está el RTP en algunos tramos. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Que realmente sí voy a conocer cuál es la demanda de esta cuenca en la que trabajo y voy a obtener el potencial. Entonces, es eso. Para mí, tenemos que generar un entorno seguro y buscar los beneficios aquí sí, de mutuo acuerdo, que me beneficia a mí, que te beneficia a ti, pero aquí también que le beneficia al usuario y a la ciudad. Adelante. Ahí, por ejemplo, hablando como empresa, pero ¿qué entorno seguro le entregamos nosotros al usuario cuando le vamos y le preguntamos, oiga, cuál es su ingreso? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Cuáles son sus horarios? Y yo le prometo que le voy a hacer un sistema de transporte bien efectivo. ¿Creen que se va a cumplir? Esa es la situación, que ya para el usuario le cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, lo veo en academia con mis estudiantes que cuando hacemos los modelos de sistema de transporte, les digo, mira, hay que preparar las encuestas para desarrollar el modelo. Vayan y hagan la encuesta de percepción. Ni con su credencial de la escuelita, pobrecitos, mire, es para mi escuela. No se los dan. La gente no entrega sus datos. Y también sucede que muchos tampoco saben que están entregando sus datos. Ahorita, por ejemplo, lo que aquí platica de que podemos meter esta tarjeta, muchos seguramente dirán, ay, qué miedo. Ustedes saben que, por ejemplo, con el ingreso al SS7, hay mucho en GitHub de eso, pueden saber dónde está, sin necesidad de GPS, dónde se encuentra una persona y en qué momento, simplemente con su teléfono de celular. Y esos datos, a nadie le va a gustar. Decir, oye, ¿dónde me muevo? ¿Dónde estoy en este momento? Nada más porque ingresen mi número. Entonces, ese es el problema, que la gente obviamente empieza a tener esos miedos y también por desinformación. Entonces, sí, claro, hay que hacer un entorno seguro, por supuesto. Yo creo que la complejidad está en el usuario que no está en el conocimiento de que está entregando sus datos, porque por supuesto aquí muchos han subido sus fotos a Facebook, que uno puede descargar, ver los metadatos y encuentra, justamente uno puede ver dónde la tomó, ni están enterados de que eso se puede hacer. Entonces, sí, esa es la situación. Por eso veo que es complejo, pero es importantísimo, en este caso, para nosotros, que tengamos esa calidad de datos para que nuestros modelos sean mucho más eficientes. El modelo, por ejemplo, basado en agentes del que hablaron, es una chulada, porque nosotros podemos poner ya un agente, o sea, son sims que se ponen en un modelo, o sea, en una ciudad, imaginen ustedes un sim, y a cada uno de ellos, en lugar de hacer la macrosimulación completa general, a cada uno de ellos se le ponen datos. Es más, le podemos nosotros poner una variable de hasta de
ira, de enojo, de que si el usuario se molesta porque ve que hay mucho tránsito, cambia de carril bruscamente. O sea, podemos ya hacer que cada uno, ya no lo permite hacer la ciencia de datos, podemos ya hacer ese proceso. Nos falta a veces recurso computacional, pero ese modelo basado en agentes es una maravilla. Pero ¿qué necesitamos para cada uno de los agentes? Sus datos. Entonces, ahí regresamos, ¿no? Que podemos llegar a muy lejos, pero seguimos necesitando mejor calidad de datos. Mejor calidad. Muchas gracias. Nada más comentar una anécdota, precisamente de una encuesta Origen-Destino, que se aplicó una encuesta y al preguntarle, ¿y usted cuánto gana? No, pues si digo que mucho, pues pues voy a decir que gano menos. Y al revés, el que gana poco va a decir, no, pues soy pobre, van a decir que soy pobre, no, pues gano mucho más. Entonces también tenemos ese sesgo, ¿no? Sí, cierto. Un momento, sí, vamos a pasar a una sección. Nada más, una última intervención, nada más para, pues, viendo la cantidad de alumnos, eh, ¿qué le recomendarían estudiar a los alumnos para que se acerquen a la ciencia de datos? Bueno, yo empezaría, ya que tengo el micrófono. Por ejemplo, Ecobici. Ecobici tiene una base de datos abiertos desde hace 15 años o más, de cada mes. Y ahí lo que nos proporciona es el género del usuario, la edad, la bicicleta que tomó, dónde la tomó, a qué hora la tomó, dónde la dejó y a qué hora la dejó. Con eso pueden empezar a experimentar lo que es el manejo de datos masivos. Y claro, tener algunos conocimientos de lenguajes de programación o R, Python. Pero yo creo que si se pudieran meter esa, créanme que es una base de datos fabulosa, donde puede uno empezar a trabajar y experimentar con datos masivos o Big Data. Yo eso les recomendaría. Adelante. ¿Alguien más? Adelante. Complementando lo que menciona el maestro Granados, pues yo les recomendaría estudiar los sistemas de información geográfica. Son muy potentes para analizar grandes cantidades de volúmenes de información, y también algo indispensable pues es la programación, ¿no? Hay muchos lenguajes de programación, pero pueden centrar su atención en Python, ¿no? Que tiene cada vez más alcances y compatibilidad con estos sistemas de información que nos van a estar ayudando a generar escenarios para una toma de decisiones más acertada. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora sí, muchas gracias a los panelistas. Tenemos chance de un par de preguntillas. Justo el que dijo que si podía hacer preguntas. Sí, hola. Adelante. Mi nombre es Alberto Hererías. Yo trabajo como consultor de empresas de transporte en diferentes países y quiero compartirles un poco la experiencia de lo que vi en Chile y en Perú para resolver precisamente este tema de cómo hacemos en que tenemos múltiples operadores de transporte, reguladores, sistemas tecnológicos para poderlos integrar. El gran desafío que hay en México es que somos una república federal. Entonces, el transporte, a veces hay uno que es federal, otros que tienen regulación estatal y otros municipal. Y de estado a estado cambia la regulación. Si queremos ponernos de acuerdo entre todos para que en buena onda compartamos datos, es un camino demasiado largo. El camino que yo vi que implementaron en Perú es que en un momento dado el gobierno dijo: yo quiero tener transporte sobre todo el sistema de autobuses carretero nacional. Y el gobierno central dijo: si usted quiere prestar ese servicio, tiene que replicarme sus datos GPS a una plataforma que ellos especificaron con ciertas especificaciones técnicas, y cualquier operador de transporte que quiera hacerlo en ese país, que opera centralizadamente, como lo hace Chile, a diferencia de México, tiene que cumplir esta regla. Yo creo que para México es necesario que se cree una norma o un estándar que al final estén de acuerdo los tres niveles de gobierno y que esa norma haya alguna entidad central que la defina, de tal manera que quien tiene información de rutas, de velocidades, de cuentacocos, de frecuencias, de incidencias, la entregue de acuerdo a lo que esa norma diga a nivel nacional. Le he comentado en varias oportunidades a las autoridades de ANTM la necesidad de que se cree en México una institución que haga eso.
una institución que sea como la centralizadora. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples realidades, múltiples universidades, múltiples problemas, múltiples regulaciones, y es súper difícil, pero creo que el gran desafío es tener un estándar nacional para que cualquiera que preste transporte público de pasajeros entregue estos datos que necesitamos. Ahora, si le pedimos al público que nos lo dé, es el desafío que ya comentaron. Ahora, por otro lado, trabajé también en telecomunicaciones y existen aplicaciones móviles de los operadores de comunicaciones en los que ellos, desde su aplicación propia, por ejemplo, de Telcel, están recibiendo información continuamente de en dónde está la persona. Esa información la manejan terceros, pero es agnóstica, es decir, yo sé que hay un celular 5G que está en este momento en tal parte de Polanco, pero no sé quién es. No me interesa la calidad de la señal que recibe, en dónde está y a dónde se está moviendo y cómo se está comportando mi red. Eventualmente se podría conversar con el sector telecomunicaciones para que esa información agnóstica también llegara a una megabase de datos y hacer ciencia para el tema de la movilidad, porque todo el mundo se mueve. Eso les comparto. Muchas gracias. Adelante. Adelante. De hecho, bueno, hablándoles de los proyectos que estuvimos o que hemos estado trabajando ahí en el IMT, sí existe para la parte del transporte de carga. De hecho, toda esa información llega a lo que es a la Dirección General de Transporte Federal. Sin embargo, como exactamente tenemos estos diferentes niveles y la gran mayoría de lo que es transporte público está regido por estos niveles más abajo y no por el federal, ese es nuestro problema principal. De hecho, en algún momento nosotros hemos querido generar, y de hecho esa es la iniciativa que trato de traer del instituto, porque en algún momento nosotros estuvimos trabajando con proyectos federales, con proyectos de transporte público, pero no nos hemos adentrado tanto. Nos hemos ido un poquito más hacia la parte de seguridad vial, nos hemos ido hacia otros temas, a la parte tecnológica. Entonces, sí nos hace falta esa parte de normativa, sí queremos empezarnos a adentrar, por exactamente como es una de las herramientas o una de las fuentes de información que nos podría servir para poder tomar muchas decisiones, pero sí es algo difícil porque pues sí nosotros podemos llegar y decirles, pero en la parte estatal, por ejemplo, dicen, yo aquí tengo mis formas de regirme y nos tenemos que aguantar. Entonces, eso es súper, súper complicado y lo entiendo. Al menos transporte federal lo tenemos. Entonces, pero sí, en algún momento sí, esperando que sí lo podamos. De hecho, la parte de la colaboración entre las diferentes entidades es lo que impulsa para que se puedan generar este tipo de normas, reglas, leyes. Entonces, sí nos hace falta como hacer este impulso entre todos. Gracias. ¿Chance de una? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Aquí la dejamos para poder continuar con lo siguiente. Gracias, buenas tardes. Doctor, si gustan esperar un segundo para hacer un reconocimiento al grupo de panelistas y al público en general. Vamos a hacer entrega de unos reconocimientos para que al término de ellos, si gustan acompañarnos a la conferencia magistral que va a ser en el Auditorio 1, entonces vamos a dar paso al mismo. Si son tan amables, vamos a entregar al maestro José Castro Ramírez, por favor. Al maestro Francisco Granados Villafuerte. Si se quedan aquí para la foto final, si son tan amables. Al doctor César Jaime Montiel Moctezuma. Al doctor Héctor Alonso Benítez García. Al ingeniero Fabián Leonardo Alfonso Sabogal. Y a nuestro moderador, el doctor David López Flores. Gracias. Gracias a todos.